nombre es Eva Majano y esta vez les voy a hablar un poco sobre qué es la planificación. La teoría de la administración define 5 funciones administrativas esenciales conocidas como procesos administrativos: planeación, organización, integración, dirección y control, todos regidos por principios y valores. Planeación es determinar los escenarios futuros y rumbos hacia donde se dirige la organización, así como la definición de resultados que se pretenden obtener y las estrategias para lograr minimizar los riesgos. La organización consiste en el diseño y la determinación de las estructuras, procesos, funciones y responsabilidades, así como el establecimiento de métodos y la aplicación de técnicas tendientes a simplificación del trabajo. La integración son funciones a través de las cuales se eligen y obtienen los recursos necesarios para poner en marcha las operaciones. La dirección consiste en la ejecución de todas las fases del proceso administrativo mediante la conducción y orientación de los recursos y el ejercicio de liderazgos. Control. Fase del proceso administrativo a través de la cual se establecen estándares para lograr los resultados obtenidos con los objetivos de corregir desviaciones, prevenirlas y mejorar continuamente las operaciones. Según Pichardo Muñiz, la planificación es el procedimiento mediante el cual se seleccionan, se ordenan y se diseñan las acciones que deben realizarse para el logro de determinados propósitos, procurando una utilización racional de los recursos disponibles. Klotter define la planificación estratégica en el año de 1990 como un proceso gerencial de desarrollar y mantener una dirección estratégica que pueda alinear metas y recursos de la organización. Es fundamental en la planeación estratégica tomar en cuenta lo siguiente. Primero, que se efective un trabajo sistemático e internacional de realización de objetivos. Que la planeación parta de la eliminación del pasado y que el abandono se planee como parte del intento sistemático de alcanzar el futuro. Y tercero, que se consideren más formas nuevas y distintas de alcanzar objetivos, en lugar de creer que no bastará en hacer nada más de lo mismo. Los planes estratégicos constan de las siguientes partes. Parte filosófica, que es misión, visión y valores. Parte analítica, diagnóstico de la realidad, tanto interno, externo, a la organización. Estratégica o diseño de estrategias, que son los recursos de acción relacionados a las metas y los medios. Y el siguiente son programas específicos u operativos. El sentido de la planificación estratégica debe ser implementar la eficacia y la eficiencia de las organizaciones. Debemos de tomar en cuenta que la eficacia es la capacidad para conseguir un objetivo y la eficiencia es lograr más con menos recursos. ¿Qué es un plan? Según Pichardo Muñiz, en el marco general que contiene las directrices que deben seguir en la formulación de los programas. Estos últimos deben de ocuparse de atender problemas específicos. Los componentes de un plan: el diagnóstico, el marco institucional, que es la base legal, el marco filosófico, que es misión, visión, objetivos, principios, valores y políticas, las estrategias, el presupuesto, programas, proyectos, instrumentos para el seguimiento y evaluación del plan y el cronograma. El proceso de planeación supone definir propósitos, establecer mecanismos para el logro de los propósitos, ejecutar acciones y conocer los resultados. Ajuste, proceso para incorporar las medidas correctivas necesarias que permiten lograr los propósitos buscados. ¿Qué es la misión? La misión es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de una organización, porque define lo que pretende cumplir en su entorno o sistema social en el que actúa, el fin, lo que se pretende hacer, el para quién lo va a hacer. Es necesario que identifiquemos 3 cuestiones dentro de la misión. En primer lugar, la identidad. Es aquí donde necesitamos conocer quiénes somos y qué pretendemos cumplir. Luego, las actividades. En las actividades necesitamos saber qué es lo que hacemos. Y luego, en la finalidad, para quién lo hacemos y hacia dónde vamos. Y luego,
hacemos la redacción de la misión de la organización. La visión es una declaración sobre lo que la organización aspira a hacer y sobre sus expectativas para el futuro. Significa el reto de la organización para cumplir su misión y expresa las aspiraciones, los valores y los principios fundamentales. Los valores dentro de la misión son los enunciados sobre la concepción de lo deseable, expresan los atributos sobre los que se deben asentar el trabajo de la organización, y los principios son los parámetros que nos permiten medir las consecuencias de nuestra conducta, muy ligador a nuestra conciencia. Los objetivos pueden formularse considerando ciertos aspectos: claridad en relación con lo que se pretende resolver, modificar, desarrollar o prevenir, información detallada sobre los resultados que se pretenden lograr y el tiempo considerado para su logro. Y luego tenemos el apego a la realidad y la precisión en la determinación de su horizonte temporal. Para redactar los objetivos debemos tomar en cuenta lo siguiente: qué es lo que deseamos hacer, cómo lo deseamos hacer y para qué hacerlo. Estrategias. En términos simples, es posible definirlas como orientaciones generales que pueden guiar el proceso de intervención. Estos deben contemplar establecimiento de objetivos y de metas. Ambos son los propósitos conseguidos. Los primeros son considerados cualitativos y los segundos cuantitativos. En el instrumento para la formulación de estrategias debemos tener los objetivos estratégicos, el curso de acción, los productos esperados, las metas, las actividades y los responsables. Hablaremos un poco sobre qué son las políticas. Estas son líneas generales que orientan las acciones de los integrantes de la organización. Programación. Se requiere a identificar, seleccionar y diseñar las acciones referidas para llevar a la práctica las políticas, así como el establecimiento de las medidas planificadas. Vamos a hablar un poco sobre una retroalimentación de todos los temas y subtemas que hemos visto durante el ciclo en la cátedra de Teoría del Planteamiento con el licenciado Romeo Merino. Vamos a iniciar exactamente con la unidad número 2, con el tema Principios Generales de la Planificación. Tenemos que tener muy en cuenta que una planificación es una metodología en la cual nos va a servir para la toma de decisiones, ya sea a corto o largo plazo. Tenemos que tener en cuenta algunos principios. Por ejemplo, planificar es un proceso. Esa es una actividad continua y unitaria que no termina en la formulación de un plan determinado, sino que implica un reajuste predeterminado, otros medios, actividades y fines de todos los caminos, procedimientos a través de los cuales pretende incidir sobre algunos aspectos de la realidad. Otro principio que tenemos es la decisión para la acción. Acá nos indica que es una actividad con una intencionalidad emitente práctica. También tenemos a futuro, es una actividad que consiste, como ya lo indicaba anteriormente, al futuro, que provee la planificación. Es expuesto operativamente en lo que el lenguaje de planificación estratégica se denomina situación operativa. También tenemos que está dirigido al logro de los objetivos. Planificar es ver, hacer algo, lo cual debe ser expresado con objetivos concretos y bien definidos, traducidos operacionalmente en metas de cara a obtener resultados previos. Supone una relación entre lo decidido, que es lo programado, lo realizado, que es ya lo ejecutado, y los resultados obtenidos. También tenemos otro principio que es que son preferibles. La naturaleza de la misma de la planificación depende de la relación entre medios y fines. Se trata desde un punto de vista metodológico de identificar los medios preferenciales con respecto a los recursos disponibles. Es muy importante tener en cuenta los recursos que vamos a utilizar. Desde el punto de vista técnico operativo, se define como el arte de las relaciones, procedimientos para la organización y las realizaciones.
También vamos a hablar un poco sobre las etapas de la planificación. Algunas de las etapas investigadas fueron la de evaluar las condiciones actuales. Esa nos indica que la evaluación incluye los recursos, ya sea de la institución, comunidad, la tendencia del mercado, los indicadores económicos y los factores compatibles. Acá expresa la finalidad, la organización y un fin con un objetivo a largo plazo. También tenemos como número 2 la etapa de determinar objetivos y metas. Los objetivos son fines específicos, medibles, planeados a corto plazo, y su consecuencia previa es precisa para poder alcanzar metas de la organización. Los objetivos deben ser desafiantes, relevantes y bien enfocados. La meta hace referencia a lo que es importante para organizar y dan al personal plantillas del sentido de propósito. En ese caso es como más de empresa. Si lo establecemos ya en la comunidad, tenemos que tener en cuenta un objetivo muy claro y específico para poder brindar y dar soporte. También tenemos el establecer un plan de acción. Esto es muy importante, ya que para el logro de los objetivos se necesita un plan de acción, el cual se especifica todas las acciones que se van a llevar a cabo. Son medios específicos prescritos para el logro de los objetivos. También tenemos la asignación de recursos. Está relacionado con la presupuestación. Posteriormente, la entrega de recursos son y se define como los activos financieros, físicos, humanos, de tiempo o de otra índole, con lo que cuenta una organización, institución, comunidad. Tenemos la ejecución, que para la ejecución tiene que ver con la delegación de tareas, con la acción impulsada por los objetivos y con la obtención de datos por la retroalimentación. Por último, tenemos el control. En el control se debe dar a entender la planificación. La organización ha de dirigir las actividades del trabajo en proceso de asegurar que se cumplan los objetivos. En algunos casos se reajustan para poder cumplirlos. También vamos a hablar un poquito sobre el diagnóstico. Un diagnóstico comunitario tenemos que tener en cuenta que es muy importante para el significado de lo que vamos a realizar. Por ejemplo, el diagnóstico es una herramienta fundamental, sobre todo para nosotros como trabajadores sociales, ya que con ello podemos conocer y hacer un análisis de una determinada situación que se realiza sobre bases informativas, datos, hechos recogidos y un ordenamiento sistemático que permite juzgar mejor qué es lo que está pasando, para así poder actuar en la solución de un determinado problema. En tal sentido, de acuerdo a lo antes expuesto, podemos decir que un diagnóstico comunitario es un proceso de recolección, ordenamiento, estudio y análisis de datos e información que nos permite conocer la realidad de comunidades o de una parte de ellas para dar respuesta a los problemas. Es importante señalar que la propia comunidad es quien determinará cuáles son los datos, hechos recogidos y un ordenamiento sistemático que permite juzgar mejor qué es lo que está pasando, para así poder actuar en la solución de un determinado problema. En tal sentido, de acuerdo a lo antes expuesto, podemos decir que un diagnóstico comunitario es un proceso de recolección, ordenamiento, estudio y análisis de datos e información que nos permite conocer la realidad de comunidades o de una parte de ellas para dar respuesta a los problemas. Es importante señalar que la propia comunidad es quien determinará cuáles son las necesidades primordiales para resolver. Establecerán una jerarquía de la misma y podrán proponer las mismas soluciones. El diagnóstico comunitario es un instrumento empleado por las comunidades para el eficaciamiento en colectivo con un conocimiento sobre su realidad. Para ello, poder brindar una solución y que los habitantes puedan ser partícipes de ella. También vamos a hablar un poco sobre las políticas sociales. Acá
siendo una política, la ciencia, un instrumento para lograr un bien en común en todos sus aspectos. Uno de los más importantes es referido a lo social. Lo político procura llevar a cabo para poner un plan de gobierno que cubra las necesidades de la población. En eso también vamos a verificar y hablar un poco sobre los planes. En los planes podemos hablar que un plan es una serie de pasos o procedimientos que buscan conseguir un objeto, un propósito y que se dirija a una dirección. El proceso de diseñar un plan se conoce como planeación o planificación. Es un procedimiento escrito que cada emprendedor elabora una planificación para evaluar y controlar todos los aspectos más importantes, negocios desde la idea hasta lo relativo. Mientras que el programa tiene una diferencia entre programa y proyecto. Los proyectos, cuando se dan, existe una actividad nueva, incluye mejoras nuevas y tiene un inicio y un fin, objetivos específicos, entregables y son únicos. Los programas, en cambio, estos agrupan proyectos relacionados que puedan ser ejecutados de manera secuencial o paralelos. También tenemos que hablar un poco y verificar sobre el proyecto y el presupuesto. El presupuesto es un proyecto de la suma total de dinero asignado en un propósito de cubrir todos los gastos del proyecto durante un periodo de tiempo específico. El fin de la gerencia del presupuesto es controlar el costo del proyecto. Dentro del presupuesto se abordan y entregan metas del proyecto. Acá vamos a verificar y verificar también los recursos materiales, los recursos humanos y algún otro tipo de recursos que nosotros tengamos para la ejecución de un proyecto. En este apartado vamos a continuar con la unidad número 3 sobre la planificación social. Para conocer estos 4 tipos de desarrollo, vamos a conocer lo que es la planificación para el desarrollo agropecuario. Se conoce como sector agropecuario el sector de la economía, formado por las actividades agrícolas y las actividades ganaderas. Estas producciones se desarrollan en el campo, a diferencia de las que tienen lugar en las ciudades. Es posible diferenciar 3 subsectores. En estos 3 subsectores se dividen las actividades del tipo agropecuario en el agrícola, agropecuario y apicultor. El desarrollo agropecuario es un proceso sistemático de implementación de planes, programas, proyectos para alcanzar objetivos propuestos que permite el crecimiento de lo que es un sector agropecuario, promoviendo así el desarrollo tanto personal, agricultores, como el desarrollo económico de un país, impulsando exportaciones de productos básicos que son cultivados para el consumo humano. Vamos a conocer lo que es la planificación agropecuaria. La planificación para el desarrollo agropecuario trata de eliminar o disminuir los problemas de las personas de dicho sector que enfrentan. Existen problemas que son externos e internos. La ausencia de estas políticas en los externos agrícolas son claras y estables. En la formulación de políticas globales de desarrollo, los gobiernos también discriminan en contra de la agricultura, y en la formulación de las políticas de la agricultura o agrícolas discriminan en contra de los pequeños productores agropecuarios y especialmente en las mujeres agrícolas. En los problemas internos, la falta de confianza de ellos mismos y la falta de recursos para trabajar su tierra. En conclusión, para la planificación para el desarrollo agropecuario es una actividad económica fundamentalmente para este país y es muy importante para la organización del sector agropecuario, ya que impulsa programas y proyectos en beneficio de la misma población, además que absorbe y emplea la mayor proporción de mano de obra. En estos hechos se debe considerar cuando se calcula la eficiencia relativa de los sectores económicos salvadoreños. Otro aspecto sobresaliente del sector agropecuario salvadoreño es que contribuye con alrededor del 65% de exportaciones de productos y en consecuencia la obtención de divisas para el país. El desarrollo humano es el eje central de la actividad humana y el crecimiento económico es un medio fundamental para impulsarlo.
pero al mismo tiempo los logros en esta materia de desarrollo humano pueden distribuir de manera decisiva al crecimiento económico. Ahora, es importante conocer cómo se mide el índice de desarrollo humano. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, define el desarrollo humano como el proceso de ampliar la gama de opción de personas, brindándole mayores oportunidades de educación, atención médica, ingreso y empleo, e incluso tiene que ver con tal acciones humanas. Planificación para el desarrollo humano. Esta planificación constituye en un enfoque metodológico que permite direccionar las políticas públicas, integrando a su vez sectores privados y de la sociedad en general, en la definición de estrategias y en la promoción de participación de la sociedad civil a través de diferentes expresiones organizativas y colectivas. Ahora bien, ¿cómo se logra este desarrollo humano? La consumación de desarrollo humano y económico y social de los territorios debe ser resultado de un proceso, tanto de planificación estratégica como participativa. Es ahí la importancia de desarrollar los planes estratégicos, las cuales pretenden marcar lo que son pautas y lineamientos estratégicos para mejorar las condiciones de vida de una población. Esto bajo los criterios de participación ciudadana, articulación institucional y desarrollo. ¿Qué mide el desarrollo humano? Pues mide una vida larga y saludable, es decir, el índice de la esperanza de vida. También mide los conocimientos de educación por medio de índices de educación. Finalmente, un nivel de vida decoroso con el índice del Producto Interno Bruto. Se establece que todos los países deben seguir el mismo criterio, que es de mediación de desarrollo humano. Está el alto, el medio y el bajo. Durante el alto es de más de 0,800, el medio es de 0,500 a 0,799 y bajo es de menos de 0,500. Continuando con el tercer tema, que es la planificación societaria, a la planificación se le asignan funciones distintas dependiendo de las características específicas de cada sociedad que se practica. Una de ellas puede ser la dinámica que asumen las leyes básicas que rigen el fundamento de una sociedad, la actuación de las fuerzas sociales presentes en la misma, la intersección y la posición del país con el contexto internacional, el papel o rol del Estado en relación a niveles que son de características de su intervención y a los factores de orden institucional que dan paso a lo que llamamos una planificación societaria. Ahora bien, vamos a definir qué es una planificación societaria. Es un proyecto político o un modelo nacional de desarrollo que define como un conjunto que no necesariamente aparecen explícitos sobre el tipo de una sociedad y que desea lograr a mantener y sustentar en una fuerza social o coalición de fuerzas. La planificación societaria históricamente surge en 1917 con el triunfo de la revolución bolchevique. Aparece como una forma particular de llevar a la práctica un determinado proyecto político, conjunto de fines sobre el tipo de sociedad que se quiere lograr o se desea lograr en esa época. Podemos concluir que en esta planificación societaria es el medio en el cual se puede ejecutar un proyecto político que comprende diferentes aspectos desde su estructura, también la validación y la negación de parte del Estado. Como fin último de esta planificación es la creación de investigaciones factibles que generen resultados productivos para toda la población que va a beneficiar. Vamos a finalizar con lo que es la planificación urbana. Esta disciplina busca mejorar el bienestar de las personas y sus comunidades mediante el desarrollo de ciudades más equitativas, saludables, eficientes y atractivas para las generaciones presentes y futuras. ¿Cuál es la metodología para una planificación urbana? Primero es conocer adecuadamente el entorno. Esto se hace base a una fase de información y análisis y se ejecuta lo que es un diagnóstico. ¿Cómo vamos a valorar la situación de ese entorno? Es la fase del diagnóstico mediante un FODA y establecer objetivos que son objetivos para la planificación urbana. Eso es de poner a corto, a mediano o largo plazo y proponer un desarrollo acorde a la propuesta de ordenación.
La fase de información de análisis se hace de una manera de naturaleza disciplinaria, es de conocer los hechos históricos, socioeconómicos, demográficos, culturales y geográficos. Para esto se puede mejorar y desea una información más fácil por el medio físico, el medio humano, el medio urbano y otras condicionantes que pueden ser importantes para nuestra planificación. Mediante lo que es el FODA vamos a utilizar para conocer esta herramienta las fortalezas, las debilidades, las amenazas. Por último, hay que conocer los objetivos de una planificación, el objetivo general y particular, el objetivo que sea mediano y corto y largo plazo y los objetivos que deben ser participativos. Aunque la población diga lo que necesita, al final el que lo va a ejecutar y lo va a tomar en cuenta va a ser el planificador.